¿Cuánto de la personalidad de un adolescente depende realmente de cómo lo educaron en casa? La mayoría de las personas da esto por hecho. Asumes que gran parte de quién es un hijo, su carácter, sus decisiones, su forma de comportarse, viene directamente de la crianza que recibió, de lo que le enseñaron, le corrigieron, le permitieron o le prohibieron en casa. No eres el único que da esto por sentado. Es el marco que usamos casi siempre, en la familia, en el colegio, en cualquier conversación sobre por qué un adolescente es como es. La educación en casa como la variable que más pesa, casi como la única que importa. Pero hay un problema con ese marco, y la ciencia del comportamiento lleva décadas documentándolo. No es tan simple. Los estudios con gemelos, esos que separan lo que viene de los genes de lo que viene del ambiente, encuentran lo mismo una y otra vez. La personalidad tiene un componente genético que ronda el 40 o el 50%. Y aquí está lo que casi nadie espera. El ambiente que de verdad pesa no es tanto el que comparten dos hermanos criados en la misma casa, con los mismos padres, las mismas normas. Ese entorno compartido explica, en la mayoría de los estudios, sorprendentemente poco. Lo que más influye es lo que cada adolescente vive de forma distinta y propia, sus amistades, sus experiencias particulares, el grupo con el que se junta. Eso no significa que la educación en casa no importe. Importa, es la base. Ahí se forman los valores morales sobre los que se asienta la personalidad, antes que en ningún otro sitio. Pero esa base no es el edificio entero. No determina por sí sola en quién acaba convirtiéndose un adolescente. Hoy vamos a desmontar hasta dónde llega de verdad la influencia de la educación en casa sobre la personalidad de un adolescente, sin culpa fácil y sin inocencia fácil tampoco. Porque la psicología del comportamiento lleva tiempo respondiendo esta pregunta, y la respuesta no es la que la mayoría espera. Para entender esto, hace falta un tipo de estudio muy particular. Uno que la genética del comportamiento lleva casi medio siglo perfeccionando. Comparar hermanos que comparten genes, pero no ambiente, con hermanos que comparten ambiente, pero no genes. Empecemos por el segundo grupo, porque es el que más sorprende. Cuando dos hermanos son adoptados por la misma familia, mismos padres, misma casa, mismas normas, la misma educación de principio a fin, deberíamos esperar que, si la crianza fuera la variable que más pesa, esos hermanos acabaran pareciéndose bastante en personalidad. Al final, recibieron exactamente el mismo trato. No es lo que ocurre. En la edad adulta, la personalidad de dos hermanos adoptados por la misma familia se parece tan poco como la de dos desconocidos elegidos al azar. El efecto del entorno familiar compartido sobre la personalidad en varios estudios de adopción es prácticamente nulo. Ahora el otro extremo. Gemelos idénticos, genéticamente iguales, criados en casas distintas, con padres distintos, con normas distintas. Si la crianza fuera lo decisivo, deberían parecerse poco entre sí. Y sin embargo, se parecen casi tanto como los gemelos idénticos que sí crecieron juntos, bajo el mismo techo. Ese contraste es la base de todo lo que sabemos sobre esto. Y es exactamente el tipo de mecanismo que en anatomía mental nos interesa desmontar. El que opera en silencio, contradiciendo lo que el sentido común da por hecho sin que nadie lo cuestione. La conclusión es incómoda para ese sentido común. Lo que hace que dos hermanos, criados en la misma casa, por los mismos padres, con los mismos valores, acaben siendo personas distintas no es, principalmente, la crianza que compartieron. Es todo lo que no compartieron. Sus amistades, sus experiencias particulares, el grupo con el que se juntaron. Incluso el azar durante su propio desarrollo. Esto tiene nombre en la literatura científica desde hace casi 40 años. Ambiente no compartido. Y hay un estudio reciente, publicado en 2025, en el Journal of Personality and Social Psychology,
que matiza el panorama sin cambiarlo del todo. Cuando se usan métodos de evaluación más rigurosos que el simple autoinforme, la heredabilidad medida sube de un 25% en estudios típicos a cerca de un 40%. Es decir, la genética probablemente pesa incluso más de lo que se pensaba. Pero eso no le devuelve el protagonismo a la crianza compartida. Sigue sin explicar por qué dos hermanos son distintos. Y aquí está la pregunta que conecta con todo esto. Si lo que se comparte en casa no explica las diferencias entre hermanos, ¿qué papel le queda exactamente a la educación que reciben? Sigue teniendo uno. Ahí siguen los valores, la base de la que hablábamos. Pero a partir de la adolescencia, la fuerza que más pesa en lo que un hijo hace ya no vive dentro de esa casa, vive fuera. Y tiene un nombre propio. Antes de seguir, si este tipo de mecanismo es lo que te trae a este canal, suscríbete a Anatomía Mental. Cada semana un mecanismo diferente, desmontado con el mismo rigor. Para ver esto en marcha, no hace falta preguntarle a nadie qué recuerda de su adolescencia. Hay un experimento, ya clásico en psicología del desarrollo, que lo puso a prueba de forma directa. En 2005, los psicólogos Lawrence Steinberg y Margot Gardner reunieron a más de 300 personas repartidas en 3 grupos de edad. Adolescentes de unos 14 años, adolescentes mayores de unos 19 y adultos de 24 años en adelante. A todos les pusieron delante un videojuego de conducción muy simple. Avanzar lo más rápido posible sin chocar contra un muro que aparecía sin aviso en la carretera. La única variable que cambiaba era esta. Unos jugaban solos, otros con 2 compañeros de su misma edad mirando. En los adultos no cambió casi nada. Conducían igual de arriesgado estuvieran solos o acompañados. En los adolescentes, el resultado fue completamente distinto. Los mayores tomaron alrededor de un 50% más de riesgo cuando había compañeros mirando. Y los más jóvenes, los de 14 años, llegaron a duplicar su nivel de riesgo con amigos delante, comparado con jugar solos. Nada más cambió en el experimento. Ni la instrucción, ni el juego, ni la persona. Solo quien estaba mirando. Años después, el mismo equipo repitió el experimento dentro de un escáner cerebral y encontró por qué pasa esto. Cuando un adolescente sabe que sus compañeros lo están observando, se activan con más fuerza 2 regiones del cerebro asociadas a la recompensa: el estriado ventral y la corteza orbitofrontal. En los adultos, esa activación extra no aparece. La presencia del grupo no solo empuja al adolescente a comportarse distinto, cambia, literalmente, cómo procesa su cerebro la decisión en ese momento. Esto no depende de si el adolescente tiene buenos valores, si en casa se lo explicaron bien, o si sabe perfectamente que lo que está a punto de hacer es mala idea. El mecanismo no pregunta eso. Se activa por la simple presencia del grupo, incluso cuando esa misma persona, en privado, tomaría la decisión contraria. Y esto empieza a explicar algo importante. ¿Por qué la educación en casa, siendo la base, deja de ser suficiente en cuanto un hijo cruza la puerta? Fuera lo espera un mecanismo que no responde a lo que se le enseñó dentro. Responde a quién tiene delante. Hasta ahora, hemos hablado del grupo como algo concreto, los amigos que te observan mientras conduces un videojuego. Pero el mecanismo que de verdad conecta con la pregunta de este video opera a una escala mucho más amplia, no en la habitación, sino en la sociedad y la cultura en la que un adolescente crece. Y aquí entra un concepto que en Anatomía Mental ya desmontamos una vez, con otro nombre. En el vídeo sobre el experimento de Milgram, vimos cómo una figura de autoridad puede hacer que una persona normal administre lo que cree que son descargas eléctricas dolorosas a un desconocido, simplemente porque alguien con bata blanca le dijo que continuara. El mecanismo que lo explicaba entonces tiene nombre propio en psicología: desplazamiento de la responsabilidad. La persona no deja de sentir que algo está mal. Deja de sentir que ella es la responsable de que esté mal. El psicólogo Albert Bandura
documentó que este mecanismo no aparece solo frente a una bata blanca en un laboratorio. Forma parte de un conjunto más amplio que llamó desconexión moral. Y dentro de él hay uno que actúa exactamente a la escala de la que hablamos ahora: la difusión de la responsabilidad. Cuanta más gente participa de una conducta, o cuanto más normalizada está culturalmente, menos responsable se siente cada individuo por separado. No hace falta que nadie dé una orden directa. Basta con que la conducta esté repartida entre muchos o simplemente sea lo que hace todo el mundo. Esto es clave para entender los límites de la crianza. Unos padres pueden construir en casa una base de valores sólida, lo vimos al principio. Pero esa base compite, en cuanto el hijo sale al mundo, con un sistema cultural entero que opera con una lógica distinta. Una lógica donde la responsabilidad individual se diluye cuanto más grande y más normalizada es la conducta del grupo. Y esto no es exclusivo de contextos extremos. Los propios estudios de Bandura muestran que este patrón de pensamiento, desplazar, difundir, minimizar, es una estrategia cognitiva estable que se aprende y se refuerza en la infancia y la adolescencia dentro de los contextos normales de socialización: el colegio, el grupo de amigos, las redes, la cultura general en la que se crece. La crianza puede darle a un hijo los valores. Lo que la crianza no puede hacer por sí sola es blindar esos valores frente a un entorno cultural entero que, en ciertas condiciones, hace que la responsabilidad personal se sienta más pequeña de lo que realmente es. Todo lo que hemos visto hasta ahora deja una pregunta en el aire. Si la responsabilidad real está repartida entre la genética, el grupo de iguales y la cultura entera, ¿por qué el peso emocional de esa responsabilidad recae casi entero sobre dos personas? ¿Los padres? Aquí está el coste real de este desajuste. Y no es legal ni institucional, es psicológico. La culpa parental es uno de los fenómenos más documentados en la psicología clínica. Los propios profesionales que trabajan con familias advierten una y otra vez del riesgo de culpabilizar a un padre o una madre por conductas cuyo origen es multicausal. Y sin embargo, en la práctica clínica y en la conversación cotidiana, esa culpabilización ocurre constantemente. Cuando un hijo tiene dificultades de conducta, de aprendizaje o de atención, la primera pregunta que muchos padres se hacen a sí mismos, y que a menudo también les plantea su entorno, es la misma: ¿qué hice mal? Y esa pregunta, con lo que hemos visto en este vídeo, tiene una respuesta incómoda. Probablemente, mucho menos de lo que crees. Trastornos con una base biológica clara, como el trastorno por déficit de atención, no están causados por la crianza. La influencia del grupo de iguales, como vimos, opera al margen de lo que se enseñó en casa. Y sin embargo, el guión cultural sigue siendo el mismo. Cuando algo sale mal, se busca primero en la crianza. Esta asimetría tiene un coste medible. La culpa parental sostenida en el tiempo no solo afecta el bienestar de quien la siente. Puede llevar a decisiones defensivas, evitar poner límites por miedo a hacer daño, sobreproteger para calmar la propia ansiedad, que, irónicamente, sí terminan teniendo efectos sobre la conducta del hijo. La culpa mal gestionada no protege a nadie. Añade un problema nuevo a una situación que ya era compleja. El giro es este. La misma sociedad que, en el bloque anterior, diluye la responsabilidad de una conducta cuando la comparte un grupo entero, hace justo lo contrario con los padres. Concentra en dos personas toda la carga que la ciencia acaba de repartir entre muchos factores. Todo esto puede sonar, a estas alturas, como una forma elegante de decir que la crianza no importa. No es lo que hemos visto, y no es la conclusión correcta. Lo que sí es correcto es esto: la crianza no es la única variable, ni siquiera la más determinante después de cierta edad. Pero sigue siendo la única variable sobre la que unos padres tienen un control real, directo, desde el primer día. Y eso cambia lo que tiene sentido hacer con esta información. Lo primero es dejar de tratar la conducta de un hijo como un examen que unos padres aprueban o suspenden en solitario. No lo es.
es el resultado de una ecuación con muchas variables, y solo una de ellas, la base de valores, el vínculo, el modelo que se ofrece en casa, depende de ellos. Entenderlo así no es una excusa, es simplemente más preciso. Lo segundo tiene que ver con la culpa que vimos en el bloque anterior. Hay una diferencia entre culpa adaptativa y culpa destructiva, y la distinción importa más de lo que parece. La culpa adaptativa es la que empuja a revisar una decisión concreta, a ajustar algo específico, a pedir ayuda cuando hace falta. La culpa destructiva es la que se queda dando vueltas sin dirigirse a nada, no cambia ninguna conducta, solo desgasta a quien la siente. Reconocer en cuál de las dos estás es, probablemente, la herramienta más útil de todo este vídeo. Lo tercero es sobre esa base de valores de la que hablamos al principio. Si de verdad es lo único que está bajo control directo, la pregunta que vale la pena hacerse no es ¿estoy haciendo lo suficiente? Esa pregunta no tiene fondo. Nunca se puede responder que sí del todo. La pregunta útil es otra. ¿Es consistente lo que le estoy transmitiendo? La consistencia, más que la intensidad, es lo que la evidencia sobre estilos educativos señala una y otra vez como la variable que sí deja huella. Y lo último, que conecta con todo lo visto hoy. Cuando un hijo hace algo que no se esperaba, la pregunta útil no es ¿qué hice mal?, que asume que toda la explicación está en un solo sitio. La pregunta útil es ¿qué parte de esto puedo influir y cuál no? Esa pregunta no busca librar a nadie de responsabilidad. Busca ponerla donde realmente puede tener efecto, porque la culpa dirigida a algo que no se puede cambiar no protege a nadie. Y la que se dirige a algo que sí se puede, es la única que sirve para algo. Hemos visto hoy que la conducta de un hijo no tiene una sola causa, ni una sola dirección de culpa. Hay una base que se construye en casa, los valores, el vínculo, el modelo. Y hay un sistema entero fuera de casa que opera con su propia lógica, al margen de lo que se enseñó dentro. Eso no absuelve a nadie, pero tampoco condena a nadie en solitario. Y si hay algo que la psicología del comportamiento lleva décadas intentando decirle a la conversación pública sobre crianza, es exactamente esto. La pregunta ¿quién tiene la culpa?, es casi siempre la pregunta equivocada. No porque la responsabilidad no exista, sino porque cuando se concentra toda en un solo sitio, deja de verse todo lo demás. Y lo que no se ve, no se puede cambiar. Eso es lo que hemos hecho hoy. Verlo entero. Si este vídeo te ha removido algo, suscríbete a Anatomía Mental. Cada semana desmontamos un mecanismo diferente del comportamiento humano, no para darte respuestas hechas, sino para que veas lo que de otro modo ocurre sin que lo notes. Nos vemos ahí. Anatomía Mental. Tu mente, tu código.